Bueno, muy buenos días, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy estamos desde el Salón 12412 de la Universidad de Antioquia. Me acompañan en la sala Jorge y José Luis, a quienes ustedes ya conocen. Bueno, a Jorge creo que no lo habían visto en cámara, pero bueno, bienvenidos las personas que nos acompañan. Bueno, eh, comienzo como es costumbre con un pequeño comentario. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde tratar un pequeño capítulo, ya prácticamente el último de este libro, titulado Entre Culturas. Y bueno, yo simplemente comienzo situando un poquito, más bien manifestando un poco la dificultad de hablar sobre lo extraño, en primer lugar, y la gran cantidad de formas, dice Waldenfels, deficitarias de hablar sobre lo extraño. Es decir, hay distintas formas de extrañeza relativas y muchos discursos sobre lo extraño en medio de los cuales vivimos. Algunos de ellos están relacionados con la antropología, con la etnografía, y en particular en este texto aparece muy presente el diálogo sobre el multiculturalismo o el interculturalismo y las diferencias entre los diferentes países. Sin embargo, estas formas de tratar lo extraño o de enfrentarse a lo otro, a lo que es diferente, son formas, según Waldenfels, deficitarias, y en ese sentido hay otras formas de hacer experiencia del extraño de manera más original. Lo extraño mismo como tal no se deja atrapar en ningún orden y no se deja atrapar en ninguna de estas formas deficitarias, ni en las lógicas de lo mismo y de lo otro, de las lógicas dialécticas o de las pretensiones de generalización de aprender bajo una misma categoría lo mismo y lo otro. Y en ese sentido, lo extraño o la pregunta por lo extraño que Waldenfels está o pretende desarrollar es una pregunta de todo interés. Dejo enunciados simplemente algunos rasgos de lo extraño, tal como Waldenfels lo entiende, y que no se puede reducir a estas formas relativas de extrañeza aquí. Y quisiera entonces mencionar algunos sentidos de lo extraño. En primer lugar, lo extraño es presentado, y esta idea aparece muchas veces en el texto, en los textos que hemos leído durante el semestre, como origen del significado, como origen de los acontecimientos, origen que abre o que se manifiesta en un ámbito intermedio, y ese es el segundo rasgo aquí, un ámbito intermedio en el que se entrelaza lo extraño y lo propio. Entonces, lo extraño, digamos, es el origen de los acontecimientos, es el origen del movimiento, el origen como de la creatividad, pero ello mismo se da en el marco de un ámbito intermedio entre lo extraño y lo propio, en el cual vivimos y en el que podemos llegar a hacer experiencia, digamos, de lo extraño. Pero este rasgo, digamos, intermedio, lo extraño, como lugar intermedio, como umbral, como intercruzamiento, es al mismo tiempo, o entraña al mismo tiempo, una cierta paradoja. Y es el tercer rasgo que me parece aquí importante. Y la paradoja consiste justamente en que vivimos en la experiencia de nuestra propia cultura, en la experiencia de nuestro propio cuerpo, en la experiencia de nuestro propio lenguaje. De alguna manera habita ya la extrañeza, y sin embargo la extrañeza es un lugar en el que yo no puedo completamente estar, es un lugar que no me puedo apropiar. Entonces está la paradoja de una experiencia que se opone a sí misma, de una experiencia en la que yo habito, pero que no se me da dentro del orden de ese significado en el que habito. Entonces, digamos, recapitulando, en lo extraño como origen, lo extraño como ámbito intermedio, como umbral, el carácter paradójico de lo extraño en tercer lugar, y allí es donde surgiría mi modo de ver algo así como una posibilidad de hacer una experiencia originaria de lo extraño, eh, que algunos autores, piensa Waldenfels, habrían logrado hacer esta experiencia. Merleau-Ponty, Sartre, Husserl, digamos, en aspectos de su filosofía habría una genuina
experiencia de lo extraño. Y esa experiencia de lo extraño se hace siempre desde lo propio. Y es justamente desde ese ámbito intermedio, se trata justamente de reconocer, digamos, el carácter extraño de lo propio, o encontrar lo extraño en lo propio. Eh, y bueno, destacaría entonces, vuelvo a resumir mis elementos: el origen de lo extraño como lo intermedio, el carácter paradójico de lo extraño, la posibilidad de una experiencia radical de lo extraño, que sin embargo nunca llega a apoderarse del extraño, y ese es el último rasgo. Es lo que Wallenfeld llama una extrañeza radical, que involucra una cierta imposibilidad de ser habitada por cualquiera de nosotros, de ser aprendida bajo un orden cualquiera. Entonces, yo diría que este texto, por lo menos para mí, fue sumamente aclarador, porque me permitió como fijar esos diferentes rasgos de extrañeza, que además hacen muy difícil tratar el tema de lo extraño, porque solemos confundir el tema de lo extraño con las formas deficitarias del extraño, en donde terminamos aprendiendo lo otro y lo extraño bajo ciertas categorías de orden, que terminan por normalizar lo que en algún punto fue extraño. Entonces, lo extraño es algo en el fondo intratable y sin embargo subyace a toda experiencia de sentido. Ese sería como mi primer comentario, intentando situar las coordenadas del debate que nos presenta este texto. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién se anima a decir algo? Y pues ya estamos. Estaba pensando en lo extraño y citaste a Sartre y me vino a la cabeza, no sé si estoy acertado, pero bueno, voy a lanzar. El otro, cuando Sartre habla de los otros, la mirada del otro. El otro es el infierno, algo así. Ajá. Sí. El infierno son los otros. Eso, el infierno son los otros. Así. Y la otredad, por ejemplo, que son pilares también en Derrida, por ejemplo. Me viene a la cabeza todos esos aspectos, esas particularidades. Y estaba pensando que lo extraño también desde nosotros mismos tenemos eso, lo extraño, o sea, hay cosas extrañas en nosotros. Nuestra misma mirada reflexiva a lo que los griegos hablaban del alma, por ejemplo, ya pues yendo un poquito más hacia Grecia y con Aristóteles, y bueno, mirando hacia Platón. ¿Pero por qué el alma involucra lo extraño? Pues porque es extraña, pues porque desde una mirada pues tradicional, ¿no? Una mirada filosófica, no, más bien de tradición, es extraña porque siempre la miramos como que esa parte de nosotros, desde la mirada platónica. La mirada aristotélica no, porque es inmanente. Pero siempre, pues, siempre vamos por esa ruta. Siempre hablamos del alma como si fuera otra cosa que sale de nosotros, o sea, de otra parte, no sé dónde. Como cuando hablamos de conciencia. Sí. Hablamos de la conciencia y decimos la conciencia, pero la conciencia ¿dónde está? Okay. La conciencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Gracias, Jorge. Gracias. Mientras se animan, yo puedo comentar algunas cosas. Me gustan mucho esas categorías que tú acabas de recoger como teorías claves, porque en última, miren que, tal como tú las presentaste, muestran una estructura psíquica, ¿no? O sea, efectivamente la experiencia de lo extraño tiene que ver con el origen del sentido, ¿no? O sea, el sentido acontece en una experiencia de extrañeza. Funda orden, aunque es irreductible. Ese elemento fundador es irreductible al orden fundado. Eso es bien interesante, o sea, él funda, pero como si funda y se escapa, ¿no? O sea, no se deja del todo apresar allí en ese nuevo orden fundado. Y en ese orden fundado, justamente la experiencia de la experiencia tiene que ver con esas categorías, porque es un lugar intermedio. A mí me gusta mucho la figura del umbral, sobre todo porque la figura del umbral tiene una característica, es que el umbral nunca está totalmente allá ni totalmente acá. La experiencia de la puerta es la que me parece más genial. Cuando se está totalmente,
humano está totalmente adentro o totalmente afuera, ¿no? O sea, lo interesante es que con la extrañeza uno nunca está totalmente con ella. O sea, en el umbral uno puede terminar moviéndose hacia lo propio, pero no puede uno moverse hacia lo extraño, uno nunca está en posesión de lo extraño jamás. O sea, es un umbral que no me permite jamás pasar del todo al otro lado. Hola, Edison. eh, Buenos días. Buenos días, Buenos días, bienvenido. Edson. Entonces es un umbral muy interesante, porque es un umbral que la idea es habitarlo, pero uno tiende más a entrarse a lo propio, a habitar lo propio, ¿no? Y pasar al otro lado de lo extraño jamás se puede, ¿no? Yo no puedo estar jamás en posesión de lo extraño. Habría que preguntar si cómo pensaría las experiencias místicas o experiencias de estas como radicales, a ver que si las pudiera incluir dentro de una suerte de salto al otro lado, ¿no? Uno nunca habita realmente ese no lugar, que es una de las denominaciones más frecuentes de él, ¿no? Lo extraño en un lugar, no es que uno puede poseer. Pero cuando tú terminabas, tú decías, bueno, lo interesante es que este texto termina planteando que una forma no deficitaria de lo extraño, de experiencia no deficitaria de lo extraño, tiene que ver justamente con el hecho de reconocer o notar efectivamente que lo habitamos y que ella es la que nos da orden. Entonces mira que al final uno dice, su reflexión teórica inicia diciendo, es que el extraño es fundador de orden y la experiencia de lo extraño auténtica, en esos términos, tiene que ver con hacer consciente, el responder justamente a esa extrañeza en la medida no de apropiación, sino en la medida de habitarla en tanto saber, ser consciente que permanentemente ella es la fundadora de orden. O sea, termina completando el círculo, por decirlo. O sea, la ética responsiva completa el círculo. Completa, sí, termina así, justamente en una suerte de ética responsiva. O sea, que no es apropiadora, por eso en el principio, recuerdo los primeros textos que leímos, Wallenberg distinguía entre experiencia de lo extraño radical y relativa. Y decía, la relativa tiene que ver con una incapacidad propia, con un déficit propio. Entonces, no sé, escucho un idioma que no conozco, se me es extraño, pero realmente me es extraño porque yo de momento no cuento con con el entrenamiento suficiente para identificar. El problema es mío, o sea, el problema es que yo no sé el idioma. Entonces, es un problema que se soluciona relativamente fácil, ¿no? Llegando a ese déficit. Sí. Pero la experiencia radical no tiene que ver justamente con una falencia mía, sino con una extrañeza. Entonces, no depende de mi déficit, sino de la cosa misma. La cosa misma es extraña, me desborda, no porque yo no cuente con las herramientas suficientes para aprenderla, porque no tiene que ver con el reino del sentido. Y en ese texto lo existe una y otra vez, ¿no? La experiencia intercultural, si quiere llamarse auténticamente así, no puede ser algo donde yo tenga que aprender lo suficiente para poder entender el otro. Entonces, la experiencia radical no tiene que ver con un déficit propio, sino con algo que le corresponde a la cosa misma. La cosa misma es extraña a lo familiar. Es más característica de la cosa. La relativa es problema mío, la radical es propiedad de la cosa. Y en ese sentido también recuerdo yo esa triple distinción que hacía Wallenberg entre una extrañeza de sí mismo, de los otros y de todo orden. Entonces, y juega con eso de manera constante, ¿no? Yo tengo una experiencia siempre de extrañeza de mí mismo, empezando por mi voz, ¿no? O sea, mi voz siempre me es extraña a mí, ¿no? Me suena como, incluso por más que no esté familiarizado, mi lengua me es extraña a mí, o sea, me fue dada. Por más que sea mi lengua materna, pensemos más en el caso entonces de nuevo de la interculturalidad. Claro, me fue dada. ¿Sí? Yo no le daría como que todo lo impuesto porque suena como si me hubieran obligado, sino sentido como que me fue dada. ¿Sí? La lengua me es dada, me es extraña, y ya me es muy familiar, pero con todo, y aquí estaba pensando yo en un texto de Dick Loma que se llama Pensar sin lenguaje, donde dice, ¿cómo será de interesante el asunto? Estoy haciendo una mezcla de la extrañeza de la lengua propia, que en ocasiones uno tiene experiencias que ni siquiera en su propia lengua le cuesta decir. O sea, dice, mire que hay una distancia entre la experiencia propia y la experiencia lingüística. O sea, un poco peleando con los analíticos de que toda experiencia será siempre lingüísticamente mediada por un lenguaje articulado. Entonces
Dice, no, mira, hay muchas experiencias donde uno sabe qué quiere, o sea, sabe qué sintió, sabe qué experimentó, y no tiene que irse a cosas místicas, mucho menos, sino muchas veces que uno no encuentra la palabra. Entonces, uno tiene la experiencia clara, no obstante el lenguaje no le da para uno agarrar. Mucho más, por ejemplo, con un lenguaje que no sea propio. Entonces uno piensa, por más que uno haya vivido mucho tiempo en otro lugar, ahí siempre uno está pensando en qué tan correcto es lo que está diciendo. Entonces, esa extrañeza de sí mismo empieza incluso por la lengua, que por más que sea lengua propia, lengua materna, es una lengua que en determinados puntos emerge esa extrañeza. Cuando, no sé, en este momento que yo me trabé, por decirlo así, ese trabarse es, más o menos sé qué quiere decir, pero la palabra no me llega, ¿no? O sea, la lengua se me hace extraña a mí, porque la vivencia es tan potente que la lengua no lo logra de momento, después rápidamente, pero eso sería como una pista para decir, mire que habitamos la extrañeza, o sea, tengo una extrañeza permanente de mí mismo con el lenguaje. ¿No? Pensemos en el caso de los nombres, ¿no? El nombre también nos es dado. Cuando uno no le gusta uno de sus nombres y de pronto lo llaman así, y uno no lo reconoce, a veces hay personas que ni lo reconocen con un nombre que no les gusta. ¿No? Entonces ahí hay una también, ese tipo de experiencias a mí me parecen bonitas, solo para pensar, para hablar del nivel de la palabra otros, en el nivel de las extrañezas de sí mismo, cómo uno puede encontrar lo extraño en lo propio, sin que, y por más que sea mi lengua materna, es una lengua que me dice de lo extraño que es la extrañeza de sí mismo. Eso, siendo lengua materna, veo que ahí justamente estoy encontrando experiencia de lo extraño en lo propio y jamás me va a ser apropiada totalmente. Ni siquiera la lengua materna, ¿cómo será con una lengua extranjera cuando el reto es justamente la experiencia intercultural? Y una experiencia intercultural que tiene que ser vivida, y lo dice en primera persona radical, ¿no? Cualquiera que diga nosotros los colombianos o nosotros los bogotanos, los paisas, nosotros los esa discusión que mantiene Juan López con esa idea de nosotros, ¿no? O sea, esa idea de nosotros se da, ¿no? O sea, hay alguien que dice por sí lo que supone esa primera persona natural. Entonces, si la extrañeza es tan fuerte, incluso en el nivel de sí mismo, y la habitamos y es fundadora de orden y jamás permite apropiación, ¿qué decir de la posibilidad de la experiencia cultural? Muchas gracias. José, ¿quién quiere continuar? A ver, chicos, algunos se animan. Es hasta un helicóptero pasando aquí en la aldea. Bueno, de pronto, mientras alguien se anima, yo digo un par de cosas, un poquito rescatando cosas de Jorge, rescatando cosas de José Luis. Jorge hizo la referencia a Sartre y quería un poquito completar el tema. La idea de Sartre es que, claro, la mirada del otro es constitutiva de nosotros. Y en ese sentido, esa idea creo que sí casa bastante bien con, con la idea de Waldenfels del habitar del otro en nosotros, del entrecruzamiento entre lo propio y lo extraño. Entonces creo que quería como decir, en algún punto leímos en Smiller hace un buen rato, tiene mucho que decir sobre este tema. Por otro lado, me gusta mucho la intervención de José. Quería simplemente destacar un par de aspectos, y es que, como él dijo al final, efectivamente habitamos siempre en Irak. Se trata justamente de encontrar lo extraño en lo propio, y podría pensar uno que la experiencia auténtica y radical del extraño tendría que ver también con justamente una ética responsiva que involucra una especie de no cerrarse a la experiencia del extraño cuando se presente, y cuando tenga noticia, digamos, de esa extrañeza. Entonces es una especie como de forma, estilo de habitar que involucra una cierta apertura a lo que acontece y un cierto acogimiento de algo que no puede ser acogido, eh, pero que implica que yo tenga un cierto oído para ello. Aunque
irremediablemente ello entre al reino del sentido. Y entonces quería decir que en algún punto, digamos en la reconstrucción que hace José Luis, él habló de un ciclo. Y en efecto aquí hay un ciclo completo y hay toda una argumentación, digamos, de Waldenfels, hay un cierto orden, pese a lo que Waldenfels mismo querría. Y la palabra ciclo ya también nos habla como de un ciclo un poco cerrado, pero entonces yo pensaba, claro, pero es un ciclo que se quiere no cerrado, es un orden que se quiere no ordenado, y de ahí también el estilo de escritura de Waldenfels como tan inconcluso o tan inconcluyente. Es un estilo de escritura que no quiere cerrar las cosas, sino como tiene algo de poético, en el sentido de que la poesía es iridiscente, abre distintos ámbitos de sentido, señala, remite, sin encapsular las cosas. Entonces creo que el estilo de escritura de Waldenfels, sin caer en lo poético, siempre, a veces sí, pero sin caer en lo poético, sí nos remite o nos deja ver o entrever ciertos ámbitos de experiencia sin cerrarlos, sin concluirlos. Entonces sí quería destacar que este ciclo no debe ser leído como un todo ordenado o como una estructura que caiga en las filosofías del sentido que él mismo critica. Y en ese sentido, en algún momento José habló de una experiencia radical con la cosa. Digamos, él diferenció entre la experiencia relativa que yo hago, digamos, subsumiendo lo otro a lo propio, en donde lo otro no es verdaderamente otro, o encapsulando lo otro como el historicismo del siglo XIX que hacía del histórico un objeto de conocimiento que podía ser conocido de una manera completa mediante las determinaciones históricas. Entonces, no se trata de esas experiencias relativas, de esas formas relativas de escucha de lo otro, sino de una experiencia radical, y dijo José, de la cosa, y yo pensaba, sí, pero sin la cosa. Sí. O sea, es una experiencia radical de lo extraño que habita en lo otro, pero que también habita en lo propio y que habita entre nosotros. Y sin cosa, porque cosa ya es. Entonces yo quería simplemente señalar eso, esa pequeña precisión o ese aspecto. Hay un punto que a propósito a veces he dicho nuevamente en pantalla, y es como en este texto, por ejemplo, se distanció de la diferencia mismo-otro de propio extraño. Y eso me pareció muy interesante. Que haya dicho, la relación mismo-otro no tiene que ver, o sea, que ahí sería una de esas formas que decían deficitarias de entender la extrañeza. No sea relación entre la relación lo mismo, de mismidad, otredad, no se equipara a la relación de propiedad de familiaridad o de lo propio y lo extraño. Entonces, eso extraño, a veces, lo más que el lenguaje traicionero, pero a mí me llamó mucho la atención eso. Y aquí dijera, eso no es a lo que nos referimos acá, la relación mismo-otro, sino es la relación propio-extraño. Y ahí me llamó la atención porque no sé por quién la marcó, y la marcó tan fuerte. Y me quedó haciendo como ruido, como que en qué sentido se quiere separar de esa decisión, porque lo extraño no es lo otro. Y ahí, sí. Ahí que me comenzó a hacer ruido en qué sentido, y no sé si es porque, claro, está uno pensando, y la idea de lo otro es, yo a lo otro lo puedo ubicar temporalmente, yo lo puedo ubicar espacialmente, mientras que la experiencia de lo extraño es un no lugar, ¿no? Es un no espacio, es un no tiempo, sí. Mientras que la experiencia de lo otro es algo que es localizable, por más que sea irreducible. No sé si la diferencia sea un poco para marcar también una distancia con Levinas, el hecho de que no sé, o sea, estoy tratando de pensar. Pero creo que le reconoce a Levinas el que en lo otro acontezca algo extraño, pero no quiere reducir lo extraño a lo otro, porque reducir lo extraño a lo otro implicaría algo así como especificar algo, y al hacerlo radicalmente otro, especificándolo, termina convirtiendo en una especie de todo ordenado en sí mismo, que se opone a mí. Entonces termina estando reducido a la dialéctica, digamos, de lo mismo y lo otro,
y ahí entonces hay una crítica a la dialéctica, tanto platónica como hegeliana. Bueno, ¿quién quiere continuar? Porque estamos monopolizando aquí un poquito el discurso. Hemos escuchado Oscar, Profe, adelante. yo quiero primero que todo pues como hacer notar dos ámbitos propios de la experiencia de lo extraño. Creo que por ahí en la página 208 Van der Fels nos dice que antes de que lo extraño aparezca como tema, se hace notar como inquietud. Y yo creo que ese es en ese ámbito de lo prerreflexivo, si se quiere, donde a partir de esa apropiación que lo extraño o lo propio quieren llevar a cabo, donde se pueden establecer también como márgenes de violencia, como resistencia también a esa apropiación. Al final me llama mucho la atención otras, pues, una brevedad que encuentro muy interesante, porque finalmente, bueno, entonces, ¿cuál es pues como la propuesta de Van der Fens para sugerir en esta experiencia de lo extraño? Él habla pues como de un retirarse ante lo extraño, algo así como una epogea. Pero él dice lo siguiente: lo extraño que nos permite salir fuera de nosotros mismos y atravesar las fronteras del orden corresponde, no puede ser algo que nosotros provoquemos activamente, o sea, como si no se tratara simplemente como de una respuesta temática, sino otra cosa. Y él dice, solo puede pensarse como un patos que nos ocurre. Es como si desde el ámbito reflexivo se tuviera que establecer ya como algo así como una conciencia de lo extraño, como una segunda naturaleza, pues como lo que se me ocurre en este momento, como lo que en algún momento leíamos en Miranda Fricker, para el acceso, digamos, a esa experiencia de lo extraño responsivo. No sé si me hago entender, no sé si de pronto eh, se me, se me hizo pues como difícil esta comprensión, pero me da la impresión como que hay una dinámica entre lo prereflexivo, lo temático, y donde de alguna forma sí hay una sugerencia a esa forma de experiencia de lo extraño. Muchísimas gracias. No entendí muy bien tu referencia a Miranda Fricker y a la segunda naturaleza. ¿Podrías de pronto especificar? Sí, yo tengo un vago recuerdo, no puedo decir mucho, pero a mí me da la impresión como que si en el ámbito reflexivo pudiéramos hacer práctica de algún tipo de virtud o algún tipo de forma de responder al otro que se insertara ya como forma de nuestra vida misma y fuera de tal manera que ya no necesitásemos como hacer todo el tiempo temática de cómo responder al otro en cada caso. No sé si me hago entender. Ah, perfecto. Sí, ya entendí. Es la incorporación, digamos, de una conducta a Exacto, través, exacto, es una incorporación. sí, a través de eso. Sí, bien, gracias, muchas gracias. Adelante, Edison, y después Marco. Bueno, buenos días. Estaba pensando en la lectura del texto como que creo que uno de los problemas que estaba planteando Waldenfels es el de los binarismos. Otro, yo, lejano, cercano, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y creo que él resuelve, a mí lo que me ha fascinado de este autor es que él resuelve ese problema. Igual que hay otros autores que también lo plantean, Foucault, por ejemplo, que no creen los binarismos. Él resuelve eso con la respuesta, resuelve eso con la experiencia de lo extraño, y creo que aquí se ve con más claridad que en otros textos, porque él realmente tiene una redacción a veces que uno tiene que meterle mucha cabeza para entender, o uno muchas veces no lo entiende. Y es que ese binarismo él lo contrarresta. Él dice, bueno, puede que existan esos dos polos, pero realmente lo extraño hace que se entremezclen esos polos, hace que no haya una barrera tan clara entre ellos, y de alguna manera me parece que pone un sentido de lo humano ahí, que me gusta mucho, y es que nosotros transitamos, que nosotros estamos en movimiento,
que nosotros estamos en un momento arriba, en otro momento abajo, y de hecho el poder también funciona así. El poder no lo lleva una persona en la mano, "Ve, este es el poderoso", sino que el poder son relaciones humanas. Y unas veces uno está influenciado por unas relaciones humanas y otras veces uno es el que influye. En una relación, por ejemplo, es profesor-estudiante, hay una relación de poder, pero a veces se piensa que es solamente el profesor el que ejerce poder sobre los estudiantes y los estudiantes ejercen mucho poder, mucha influencia sobre incluso la subjetividad del profesor y se construye una relación de intersubjetividad en la que todos se van influyendo mutuamente. Entonces, a mí esa idea de Waldenfeld me gusta mucho porque uno podría decir, plantear una tesis como que hay una ruptura en esa tradición dicotómica de que el mundo está separado por partes hiperespecializadas, y más bien Waldenfeld nos dice, hay un origen de todo eso, que es la experiencia de lo extraño. Y por eso yo creo que la otredad, digamos, para Waldenfeld es más bien originada por la experiencia de lo extraño, y no la otredad la que genera lo extraño, sino al contrario. Eh, Creo que ahí me parece que hay como una, refiriéndome pues al pasaje sobre que la extrañeza no es otredad. Eh, y me parece que en términos de lo ético hay un trabajo muy bonito de Waldenfels ahí de inclusión, de no rechazo, de no violencia, de, digamos, de no temerle a la sorpresa, a la perplejidad que implica la interacción con otras personas, con el mundo mismo. Creo que hay una ética ahí también hasta ecológica, porque prácticamente todos estamos amalgamados. Recuerdo, yo les había dicho ya, como me hace recordar mucho la noción de rizoma Gilles, de espirales que se conectan de múltiples maneras unos con otros. Y a mí la experiencia de lo extraño me da mucha esperanza, me sosiega, en el sentido de, pues, en la lectura de este texto me sosiega saber que no hay tales dicotomías. Por ejemplo, cuando él está discutiendo con Platón, me gusta mucho plantearle esos problemas a Platón, del alma, cuerpo, de lo que él habla cuando trabaja en la idea de la dialéctica como una dialéctica ascendente, una dialéctica descendente, que es la sinagoguea y la diairesis, que uno lo encuentra pues en el Fedro o incluso en República. En Fedro 265, por ejemplo, hay un enunciado claro de Platón sobre esa forma de la dialéctica. Por ejemplo, Nietzsche no comparte la idea de dialéctica, sino de devenir. Ustedes saben que él le hace críticas muy fuertes a Platón y a su noción del cuerpo como limitante del alma, y que Platón pensó en muchos de sus textos, pensó que el alma es capaz de dominar el cuerpo. Waldenfeld viene a hablar aquí de intercorporalidad, como una especie de inteligencia que tiene el cuerpo, que sin el cuerpo el alma no sería capaz de ser intelectiva, de escribir, de enfrentarse con el pathos. Entonces eso me genera mucho sosiego personalmente, porque yo creo que la filosofía es pensada desde la propia vida de la persona, que es también como la situación con la filosofía de la ciencia. El pensar y eso desde la escuela de Viena, que se puede pensar que el mundo se puede objetivar, que a lo Leibniz, pues que el mundo puede expresar, se puede explicar de modo matemático, el sujeto distante de lo que quiere objetivar, mientras que acá le dice, puedes objetivar, pero también puede ser objetivable. Es decir, hay un movimiento que yo digo, la filosofía debería uno pensarla a lo Nietzsche, es decir, es desde la propia existencia donde filosofamos, de donde pensamos. Eso por un lado. Y el otro, el de las ciencias sociales. Yo creo que lo que pasa es que no desarrolla bien el problema de las ciencias sociales, pero yo creo que las ciencias sociales sí ha sido un ámbito en el que confluyen muchas cosas. Él hace el ejemplo de las ciencias sociales y
plantea mucho la parte de la etnología y la etnografía que tiene pues sus problemas también eurocéntricos, de ir a examinar cómo es la cultura de un determinado grupo de personas o de una sociedad para luego entrar a dominarlos a partir del conocimiento que tengo de sus formas de ser, que era uno de los principios del eurocentrismo. Hablo de los ingleses, por ejemplo, con la India, eh, en fin, Marvin Harris, por ejemplo, trabaja ese tema, que a mí me gusta mucho esa antropología cultural de él. Entonces me gusta mucho lo inter, lo entre, la mezcla, que no hay pureza, ese devenir entre nos, bueno, también el problema que plantea con el entre nos acá, pero yo creo que me genera eso también, me generó como mucha, no poder hablar de un nosotros o hablarlo con cuidado, que también me pareció muy interesante. Pero son como esos dos puntos que quería manifestar y que es una lectura que ya me sosiega mucho. Y quería también como proponerles, de pronto, con mucho respeto, si de pronto en el futuro pudiéramos leer el texto de Waldenfels, que no está en el libro, es un capítulo que está por fuera, que se llama La pregunta por lo extraño, que en ese texto trabaja la semántica de lo extraño. Y ese textico me parece que es rico que lo pudiéramos leer porque es prácticamente cómo Waldenfels analiza la perspectiva semántica, la etimología de la palabra de lo extraño. Se llama La pregunta por lo extraño, que no está en el libro que estamos leyendo. Y otro, el texto que escribió el difunto profesor Jairo Escobar, que fue por donde yo llegué a Waldenfels cuando estaba en segundo semestre, que él escribió un texto sobre Waldenfels, un texto muy bonito, me parece muy bien escrito, le hace las alusiones a la literatura, a Marcel Proust, eh, o bueno, por lo menos recuerdo lo de la literatura, y, y fue una conferencia que el profe nos dio cuando estábamos en segundo semestre sobre Waldenfels. Él lo había leído solamente en alemán, pues digo solamente porque ya existía mucha traducción de textos, y en el diálogo con él fue que, pues en la conferencia y luego siguiéndole la pista al autor, fue que entré a Waldenfels, y sería bueno ese artículo del profe, del difunto profe, qué bueno que estuviera vivo para que estuviera con nosotros conversando, y, y el texto de Waldenfeld de la pregunta por lo extraño, que es la etimología, y eso ayuda mucho como a ir atando caos, todavía pues con el autor. Muchas gracias, perdona por la extensión. Muchísimas gracias, Edison, y muchas gracias por recordar al querido Jairo, que estaría muy feliz seguro de vernos hablando de Waldenfels, que sin duda era uno de los autores favoritos de Jairo. Bueno, sí, gracias por recordar y gracias por la sugerencia del comentario. Adelante, Mario. Bueno, debo decir que el texto pues me fascinó mucho, como todo lo de Vandals, es complejo, pero pues Tu pensaba en camarita, algo. ¿Cómo? con tu camarita si puedes para verte. Ah, Estás listo, hablando. listo, me ha puesto la Sorpresa. cámara, para que no parezca extraño, ¿no? O sea, listo. Les decía que pues muy interesante el texto. Hay algo que me hacía un poquito de ruido y es el encuentro, pero pues al abordar lo extraño, lo queremos incorporar dentro de nuestro mundo, con nuestras normas, con nuestro abordaje, y de alguna manera desfiguramos eso extraño. Ahora bien, entendí en Van der Fels que él dice, hay que dejar que lo extraño sea extraño. Al último, de hecho, él cita un verso de Paul Celan que habla de una pausa, que pues viendo otros textos realmente se refiere a un quiebre o a una especie de poje, hacer una suspensión y dejar a lo extraño allá y que lo extraño de alguna manera nos aborde, para que de esa manera eso extraño no se diluya en nuestras maneras de ver el mundo, en nuestro propio mundo. De manera de que lo extraño se nos muestre y devenga en un otro que pues lo dejamos ser de alguna manera. Ahora bien, pienso que habría algún riesgo.
se me ocurrió un ejercicio, no es que esté pintando a Bandels de fascista, ni mucho menos, porque él dejan claro esa eclosión de la autoridad, pero diría que pensaría, digamos, un miembro del Partido Nacional Socialista que dijera, no, hombre, yo respeto mucho lo extraño, lo respeto tanto que a mí no quiero que se entremezcle con lo que es el ser alemán, porque el ser alemán es este y no se debe entremezclar con nada y eso extraño está allá y tanto lo extraño lo llego a concebir, que quiero que se quede allá y pues digamos que de alguna manera podría devenir en, como lo fue el nazismo, en que ese extraño se convierte en algo que hay que eliminar, que hay que borrar. Entonces a lo que hoy pues no sé si existe riesgo de que esa manera de asumir lo extraño pueda devenir en alguna forma en una negación pues atroz de alguna manera. Y ahora bien, si no se hace siempre necesario, dada esa situación, de que lo extraño, de alguna manera lo tengamos que incluir, requiere algún tipo de inclusividad, necesariamente, y que tengamos que siempre correr el riesgo de esa ilusión. No sé si me hago entender. Es como, digamos, lo que se me ocurría pensar. Lo otro, segundo, es que el texto me hizo pensar mucho, y pues José Luis que me conoce, términos de literatura, de las cosas que leo, y me hizo pensar mucho en un libro de ciencia ficción que me gusta mucho, que es Solaris, de Stanislaw Lem, que Tarkovsky hizo una película muy, muy bella. No sé si los que la hayan leído, pues un recuento pequeño sin dar mayores detalles para no hacer spoiler, pero la idea es que es una novela de ciencia ficción donde se encuentran con un planeta, unos astronautas, y ese planeta es un océano. Entonces, a la hora de abordar ese planeta, que es una forma de lo extraño, los científicos han tejido una cantidad de teorías y el planeta tiene unas manifestaciones. Unos dicen que está vivo, otros que no, otros dicen que es una conciencia. El planeta está ahí, se le hace una cantidad de análisis, pero pasa todo el libro y en realidad sigue la duda: ¿qué es el planeta? ¿Es algo vivo? ¿Es una conciencia? Y al final el libro me parece como un análisis precisamente de lo extraño, porque lo único que resulta de ese encuentro con ese extraño es que los mismos personajes, los mismos astronautas empiezan a cambiar. Entonces, yo pensaba, ve, digamos que un campo donde lo extraño, así como lo habla Van der Leer, aparecería es, por ejemplo, el contacto con una civilización extraterrestre o algo. ¿La podríamos comprender? Si no tenemos, si no encaja en lo que son nuestras formas de ver el mundo nuestro, ¿sabríamos siquiera que existen? Bueno, en fin, me dejó pensando mucho, mucho ese texto. Y creo que básicamente es eso, quería comentar. Muchísimas gracias, Mario. La verdad que estoy acá en perplejidad. Estaba pensando cuando estaba, ¿Mario se llama? Mario, Mario. Estaba pensando que hay una, pues es un poco comercial, hay una película de los Avengers, no, perdón, de los Vengadores de Marvel, que habla que hay un plan, no me recuerdo cuál de todas, pero el planeta, o sea, el planeta es una entidad viva que, que finalmente se hace como, se representa en otra cosa. Me vino a la mente lo que estabas diciendo, eso no sé si me entiendes qué película es de los de Marvel. No, no, no la tengo presente, pero sospecho que los de Marvel se basaron en Solaris de Stanislaw Lem. Y hay dos como, o sea, el planeta se convierte en una persona y aborda a una terrícola, por decirlo así, y entonces ya tiene como esa, pero sigue siendo un planeta, es como un Sí, organismo. de hecho, en Solaris el planeta empieza a entrar en la conciencia de los astronautas en forma de personas y recuerdos. Entonces creo que los de Marvel se tomaron Igual, a Stanislaw Lem. Pero les recomiendo mucho ese libro que incluso pues está por ahí en la red. La película de Tarkovsky, que es muy hermosa y que es un excelente análisis de lo extraño desde la literatura y del cine.
En alguna época vimos algunas películas en el cine. Podría pensar en hacer algo así. Bueno, sería genial. Sí. Por favor, José. Yo quisiera atender pues, llamar la atención sobre varios comentarios de Edison y de Mario. En primer lugar, decirle, no, yo creo que Waldenfels, de hecho, nos brindas un montón de herramientas para no caer en lo que cayó el nazismo. Justamente, creo que ahí vale la distinción entre lo que él llama aquí la extrañeza cultural y la extrañeza social. ¿No? Él distingue, dice, una cosa es la extrañeza social, que sí tiende a tener esa, como decir, es lo que me distingue a mí de los otros, ¿no? O sea, establecer más límites. Pero la extrañeza cultural creo que no va para allá. O sea, digamos, extrañeza cultural será una extrañeza relativa, ¿no? Y es que el otro es un otro realmente porque yo no pertenezco a ese grupo, ¿no? O sea, no sé, los hinchas del otro equipo, yo como no pertenezco a ese grupo, pues me son extraños, pero realmente es por un problema de fisicalidad mío. Y creo que la extrañeza cultural a la que está apuntando tiene que ver con lo que estaba planteando justamente Edison, de que es que lo extraño ya está en mí, ¿no? Lo que él dice, lo uno es lo otro. Lo otro es lo mío, lo otro es lo uno, pero de hecho pega con el asunto. Y creo que Waldenfels estaría ser el primero en decir, eso no puede ser, no cabe, creo yo, dentro de la posibilidad de la fenomenología de la extrañeza, la exterminación de lo extraño, porque de hecho es una de las formas de apropiación que él desde el principio declaró. Dice, hay muchas formas de apropiación. Una de las formas de apropiación de lo otro es la exclusión, la otra es la eliminación. Formas de apropiarlo es obligarlo a ser como yo, meterlo en mi orden, sería la más amable. ¿No? Sería una política, la famosa política de la inclusión. Es como que venga, pero tiene que ser como yo. Más o menos, si quiere hacer parte, venga, métase el orden, que ya está. La otra forma de apropiación es sencillamente bloquearlo y decir, no, usted ya, yo acá. Segregación, la segregación. La más radical sería la exterminación. Pero es una ironía, ¿no? Que una forma de apropiación sea la exterminación, pero es una forma de apropiarlo dentro de mi orden. Como no entra en lo que me es propio, entonces yo perfectamente tengo todo el derecho a eliminarlo. Y creo que Waldenfels desde el principio dice, esas son formas de apropiación que no van acá, o sea, son formas que nada que ver con lo que está apuntando. Entonces, de entrada yo tendría que llamar la atención a decir, no, o sea, Waldenfels es el primero en apartarse de ese tipo de experiencias. No, pues no sé si alguno, cómo lo estaba leyendo Mario, pero apenas me apareció la palabra, yo me asusto porque creo que Valdemar es el primero en parar y decir, no, por ahí no No, va pero yo aclaré que no es que entienda que Van der fuera, ni mucho menos porque él da un espacio y pues, de hecho lo comenté porque él quiere es como esa eclosión de la autoridad, eso sí es muy claro Van der Fels. Pero digo, alguien podría arguir eso de que, y pues creo que José Luis lo aclara muy bien, ¿no? Son formas nefastas de apropiación. Que digamos que sí, más bien Van der Fels nos ayuda a ver, a visualizar eso. y es interesante porque, de hecho, la eliminación, la segregación o la inclusión, en ese sentido de inclusión, tiene que ser como está haciendo mi orden, son formas de apropiación de lo extraño. Justamente una experiencia auténtica tiene que ver con lo que a mí me gustó mucho la lectura que hacía Edison, que planteaba Edison aquí, que siempre la idea de, en lugar de romper el binarismo, es habitamos siempre el entre. O sea, y de hecho las formas de apropiación tenderían a dejar de habitar el entre para ir siendo propio. Así es que eso soy yo y todo lo demás va afuera. Habitamos el entre, pero no habitamos lo extraño. Sí. O sea, habitamos el entre, podemos irnos hacia lo propio, pero lo extraño no. O sea, lo extraño siempre se queda allá. O sea, siempre está en un lugar, siempre está. Yo no sé si ustedes me permiten, hay un cuento de Kafka que a mí me encanta desde la primera vez que lo leí. Es muy cortito, ustedes me lo permiten leer. Se llama La Comunidad, no sé si lo conocen. Dice así, somos 5 amigos. Hemos salido uno detrás del otro de una casa. El primero salió y se colocó junto a la puerta. Luego salió el segundo. O mejor, se deslizó tan ligero como una bolita de mercurio y se situó fuera de la puerta y no muy lejos del primero. Luego salió el tercero, el cuarto y por último el quinto.
Al final formamos una fila. La gente se fijó en nosotros, nos señalaron y dijeron, los 5 acaban de salir de esa casa. Desde aquella vez vivimos juntos. Sería una vida pacífica si no se ingiriera continuamente un sexto. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que es suficiente. ¿Por qué quiere meterse donde nadie lo quiere? No lo conocemos y tampoco queremos acogerlo entre nosotros. Si bien es cierto que nosotros 5 tampoco nos conocíamos con anterioridad, y si se quiere, tampoco ahora, lo que es posible y tolerado entre 5 no es posible ni tolerado en relación con un sexto. Además somos 5 y no queremos ser 6. ¿Y qué sentido tendría ese continuo estar juntos? Tampoco entre nosotros 5 tiene sentido. Pero bien, ya estamos juntos y así permanecemos. Pero no queremos una nueva unión, y precisamente a causa de nuestras experiencias. ¿Cómo se le podría enseñar todo al sexto? Las explicaciones significarían ya casi una acogida tácita en el grupo. Así preferimos no aclarar nada y no lo acogemos. Si quiere abrir el pico, lo echaremos a codazos, pero si insistimos en echarlo, siempre regresa. ¿Es eso? Somos 5 y no queremos ser 6. Explicarle por qué no puede ser con nosotros es ya cogerlo. Y a mí este cuento me encanta, que me lo leí como me rompilló, porque es muy breve, la comunidad. Y el título además es kafkiano todo. Pero a mí ese cuento me parece muy breve, me parece muy diciente un poco de la diferencia entre hablar de lo propio, lo familiar. Uno a partir de ese cuento pudiera decir cómo, no pensando justamente en el título del capítulo de hoy, que es Entre Culturas, cómo se da esa relación entre, bueno, es que estamos acá porque pues, nos juntamos, ¿no? O sea, fue azaroso, de hecho, el hecho que estuviéramos los 5 fue muy azaroso. Salimos uno detrás de otro. Y de hecho no nos conocemos. Sí, no nos conocemos, pero ya somos los 5. Y un sexto, y entonces si uno comienza a pensar la experiencia de lo extraño a partir de ese cuento, a mí me encanta, por eso quería dejarlo aquí como rebotando en escena, para si después lo quieren mirar con calma, se llama así La Comunidad de Kafka. Pero creo que sí nos pone un poco en esa relación de uno cómo habita, cómo configura lo propio, porque miren que esa configuración de eso, de lo común allí, de esa primera comunidad, conserva una extrañeza, en el sentido de que ni siquiera sabemos quién es el otro, pero ya somos nosotros. Eso nos permitió configurar nosotros. Y cuando aparece un sexto, aparece un sexto que estorba, que viene a ser como un extraño, que estorba, pero justamente la actitud es, él quiere entrometerse, ¿no? O sea, y piensen que el extraño siempre quiere entrometerse. Nos estaje, ¿no? ¿Cómo se dice? Nos puya, nos chusa lo extraño siempre, nos da picotazos, y esa es esa expresión también tan bonita de Kafka, ¿no? Por más que quiera meter su pico y darnos picotazos, no queremos. Entonces es como un extraño siendo llamado y una forma de habitar, de dejar de habitar el umbral, pero lo extraño siempre picoteándonos y decir, mira, es que lo extraño siempre habita con nosotros. Incluso la primera constitución de la comunidad, me estoy tirando el cuento. Incluso la constitución de la comunidad se da sobre la base de la extrañeza. Creo que ahí, de nuevo, en pocas líneas, Kafka logra hacer una cosa muy, muy potente para pensar este problema que está como potente. Wow. Me tiré el cuento al tiempo que me puse hablando de la verdad. Tremendo. Yo no sé, yo hace rato quería, bueno, tengo de pronto un par de ideas medio claras y otras no tan claras. Entonces comencemos por las claras. Yo veo aquí también, digamos, que ustedes ya lo han señalado un poco, pero me parece que está aquí presente. Hay una búsqueda de una experiencia originaria del extraño. Sugiere una especie de ética responsiva a lo extraño, lo mencionamos un poco al comienzo. Y hay entonces una forma de habitar que sería, digamos, que estaría abierta al extraño. Pero esta, quería simplemente decir eso, se opone a una característica que es muy propia de la civilización occidental nuestra y en particular de la época moderna, que es esta pretensión de dominación y pretensión como de dominar y de aprender todo y de convertirlo todo en un orden, de apoderarse.
eso parece un rasgo muy característico de la forma de habitar lo extraño, intentando apropiarse de la civilización occidental. Entonces quería destacar ese aspecto. Por otro lado, me gustó mucho cuando Edison dijo que en el fondo, frente a esta frase que nos causó extrañeza de Waldenfels, de acuerdo con la cual lo extraño no es lo otro, me gustó mucho la explicación de Edison y coincido con ella, ¿no? La otredad es más bien originada por lo extraño. Gracias a la Y extrañeza. me gustó mucho esa explicación de Edison, me pareció bastante buena. Y ahora entonces entro un poco al terreno de solamente dos cosas que no tengo claras y un poco acudo a ustedes en procura de ayuda. En algún punto, ya no sé dónde, no lo pude encontrar, leyendo a Waldenfels sentí que había una especie de apropiación y reformulación de alguna expresión de Buber, en donde Buber hablaba de un yo que dice tú y un tú que dice yo. Había una expresión de ese estilo, pero apropiada por Waldenfels y modificada. Y yo casi que leí entre líneas una especie como de guiño a Waldenfels que lo acoge y a la vez lo rechaza, o lo critica, o toma distancia de él. No lo pude encontrar, no sé ya dónde está, y estaba tratando como de leer entre líneas. Entonces si alguno supo de eso o lo leyó entre líneas, también me gustaría saberlo. Y tengo otro problema que tampoco he logrado ubicar y que tiene que ver un poco con los temas que trabaja muy bien Denis, y que tienen que ver con el ámbito de habitar lo intermedio, de habitar en un lugar que no es un lugar, de estar en este ámbito intermedio de entrelazamiento entre lo extraño y lo propio, de un estar en el que no puedo estar, y de ese carácter paradójico, digamos, me remito aquí a mis notas, en donde hay una experiencia que se opone a sí misma, una accesibilidad de lo inaccesible. Digamos que, bueno, cuando se trata ese tema en Waldenfels, cuando se trata el tema como del umbral, no sé si fui yo el que lo pensó o lo leí en Waldenfels, pero creo que en algún momento se menciona la palabra tránsito o transitar. Y yo pensé en el tema que le gusta mucho a Denis de otrarse, por el lado de Elías Canetis, del concepto de metamorfosis que hemos mencionado aquí en algún momento. Pero también pensé en el no ser todavía de las personas trans que nos presentó Denis en la conferencia que hizo. Entonces quería dejarlo, que hizo en su evento, en nuestro evento, sobre la vejez de las personas trans, ese no ser todavía, que es constitutivo de la persona que está haciendo un tránsito hacia un cambio de sexo. Entonces, dejo planteado el problema porque no tengo más que ahí que un ruido interno sobre los dos problemas, sobre Uber y sobre el tránsito y el transitar y el otrarse, el ser otro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estamos sin palabras. Quiero hacer una pausa. Yo creo que pues, de algún modo llegamos de Uber acá. Sí, es que también me acordé de Uber por lo del nazismo, sí, que hubo una crítica fuertísima a Uber por ese lado. O sea, tú dices que Uber era lo peor, pues no podía ser una civilización, probablemente. Sí, pero fue otro que me costó muchísimo y que de hecho, un poco como respuesta a Uber pensaba yo en Waldenfels. Pero entonces estoy pensando el camino inverso y no. Sí, porque justamente recuerdo que Waldenfels a mí me pareció un autor fuerte para hacerle frente a eso que me molestaba de Uber.
Sí, yo fui uno de los pocos defensores de Google. Bueno, algún otro me acompañó. ¿Qué hizo? Me acompañó con mi intento de defensa de Google. Sí, pero yo no sé, es que siento, claro, es que en el caso de Waldenfels, eso, y de nuevo, como lo presentó Edison, a mí me gustó mucho. Eh, y es que la extrañeza es posibilidad de la otra edad y no la inversa. Creo que era la forma en que tú lo expresaste mejor, pero pues me quedé un poco con eso. O sea, como que no hay otros si no hay experiencia de lo extraño, mientras la extrañeza, digamos que es un ámbito mucho más amplio, más fundador de otras cosas. Y me acuerdo que eso era un poco lo que a mí me hacía ruido de Uber, era esa. Porque, claro, Waldenfels utiliza una expresión que a mí me gusta, que retoma de Husserl, que es una accesibilidad de lo inaccesible. Y eso resulta paradójico porque sigue siendo inaccesible, ¿no? O sea, y eso lo retoma de las meditaciones cartesianas de Husserl cuando dice, es que el otro me es accesible en la medida en que se me aparece, pero se me aparece con una inaccesibilidad. O sea, yo por más que accedo al otro y por más que pueda verlo desde todas las perspectivas posibles, lo rodee como si fuera una cosa y lo mire desde todas sus perspectivas, al otro serme accesible como otro, significa que ese sujeto psicofísico que mueve ese cuerpo al que estoy accediendo me es absolutamente inaccesible. O sea, yo creo que por eso a veces uno piensa en las respuestas retóricas, pensando en esa experiencia de la pregunta y la respuesta, esas respuestas retóricas son tan, no le pongo adjetivo, pero estoy pensando, no sé, cuando muere el familiar de un amigo, uno lo acompaña y la respuesta retórica es lo siento mucho, ¿no? O sea, o más odiosa, ¿no? Que dice, no, yo sé que se siente. O sea, no hay respuesta más odiosa para alguien que tiene un duelo que yo sé que se siente. O que está entusado. Dice, no, a mí también me ha pasado y comienza a contar de mi tusa. ¿No? O sea, cuando yo también sufrí de desamor. Y es porque pareciera, esa respuesta pareciera que busca es apropiarse, efectivamente, hacer accesible algo que es radicalmente inaccesible. O sea, el otro está en duelo amoroso o en duelo porque murió alguien, y entonces yo lo que hago es, en lugar de atender responsivamente a eso y de acoger esa inaccesibilidad de su dolor, de su duelo, lo que hago es decir, es que a mí también me ha pasado, yo sé. Y la respuesta retórica es esa, lo siento mucho porque seguramente yo he tenido experiencias de dolor, o a mí también me ha pasado, yo también lo he tenido. Y son respuestas profundamente odiosas, porque lo que intentan, creo yo, en fondo, son las retóricas, que a veces pues, ya están tan formalizadas que ven. Pero es un poco la respuesta que yo espero de alguien que no me conoce. O sea, la respuesta que yo espero de alguien que no me conoce es, muchas veces, eso me parece interesante, cuando hay un duelo y a veces el mejor amigo no va. Uno dice, qué desgraciado, ¿no? O sea, como que culturalmente uno lo juzga, qué desgraciado, es el mejor amigo y no está acá con él. Quizá lo conoce también que la forma de acoger la inaccesibilidad de ese dolor es, yo sé que en ese momento él no me quiere ir, ¿no? Que no quiere estar con otros, que quiere estar solo. Y que esa no es la respuesta que él espera, a pesar de que yo sé que en cualquier momento en que me necesite, él me va a llamar y yo voy a estar allí, sin que esté presente el día del funeral. No sé. Y entonces allí en ese juego de cómo efectivamente hacer frente a la extrañeza sin que sean respuestas armadas, digamos, la respuesta de una inteligencia artificial pensando en tema de moda, ¿no? La respuesta de la inteligencia artificial siempre va a ser una respuesta sobre la base de reglas. O sea, tiene reglas para responder. Y no va a ser capaz de fundar una regla nueva. ¿No? Jamás se va a tocar. Jamás. Yo puedo, no sé si han hecho el juego con el chat, ¿cómo se llama? Chat. Y realmente, pues sí responde, pero son respuestas de estas, ¿no? Que responden a reglas que ya están establecidas. Jamás va ese chat a romper la regla, a no responderme. Siempre necesita responderme. Habría que ver qué pasa si uno, o sea, nunca frente a un dolor va a dejar de responderme. Y eso me parece interesante pensando también la experiencia de la inteligencia artificial. Y no sé por qué diablos llegué a. Si estaba hablando de quisiera hacer un comentario
Yo quisiera hacer un comentario que se relaciona un poco, digamos, Vuelvo al punto de siento, partida. lo siento, me fui mal. Vuelvo al punto de partida de José. José hablaba de la accesibilidad, perdón, de lo inaccesible. Ese fue como el punto de partida. La accesibilidad de lo inaccesible. Y yo quiero destacar acá un tema que está presente y es el tema del llamado círculo hermenéutico. Y esto se relaciona también con un comentario de Edison sobre las ciencias humanas y sociales. Y es lo siguiente, el círculo hermenéutico, digamos, señala que para comprender lo que no he comprendido, debo haber ya comprendido. Es decir, la formulación del círculo hermenéutico involucra esta previa accesibilidad de algo inaccesible a lo que, no obstante, yo quiero hacer. Entonces, quería dejar planteado eso porque pienso que esta tesis, digamos, de Waldenfels de la previa accesibilidad de lo inaccesible, pensada hermenéuticamente, remite al tema del círculo hermenéutico de la precomprensión y como condición de la comprensión. Pero al mismo tiempo, para las ciencias humanas y sociales es muy importante la pregunta de en qué consiste comprender a otro, en qué consiste comprender una cultura distinta, comprender una civilización ajena, en qué consiste comprender a otro. Y todo el tiempo, cuando estamos hablando incluso de fenomenología, de la experiencia en primera persona, estamos tratando de reivindicar la importancia de la experiencia de primera persona frente a la estandarización científica y a la perspectiva neutra, entre comillas, de tercera persona. Pues todo el tiempo estamos tratando de preguntarnos cómo comprender al otro, por supuesto sin reducirlo, pero dejando valer, digamos, su experiencia individual y demás. Entonces la pregunta por la comprensión del otro es una pregunta absolutamente importante, y pese a que queremos, digamos, pese a que estamos hablando aquí de una ética responsiva a lo extraño, de una ética abierta a la experiencia del extraño, no concluyente, que no puede nunca habitar ese lugar, no obstante, digamos, requerimos en nuestro día a día entrar en diálogo con el otro irreductible y interactuar con él, dejarlo habitar en nosotros y hacernos una idea de qué pasa con él. Entonces, tiene un poco que ver también con tu comentario sobre el duelo. Entonces, sí, quería destacar esto. Entonces, el tema de las ciencias humanas y sociales, que está medio señalado aquí con el asunto de la etnografía, es absolutamente fundamental y también requiere de una respuesta, digamos, y no podemos tampoco subestimar el rol de las ciencias sociales y de los esfuerzos de la etnografía y de la antropología, por más que lo que se está planteando es, digamos, una extrañeza en un sentido más radical. Entonces quería decir eso. Y trato de unir entonces lo del círculo hermenéutico y este comentario sobre las ciencias humanas y sociales, y es que la consecuencia de este planteamiento más radical de Waldenfels para ambos ámbitos, para el círculo hermenéutico y para las ciencias humanas y sociales, es que ese círculo debe ser entendido como un círculo que jamás se cierra, como, digamos, como un intento de apropiación de lo dicho por el otro, de la palabra del otro, que nunca llega a comprender completamente lo que el otro quiere decir, que siempre está abierta a un nuevo acontecimiento de sentido, a una extrañeza que nunca puede ser aprendida. Entonces, finalmente, de lo que se trata aquí, creería yo, es la imposibilidad de hacer finalmente una ciencia de lo social o una ciencia de lo otro, una ciencia de lo humano, en el sentido, si entendemos por ciencia, una ciencia que llega a capturar en todas sus dimensiones, y a dominar lo humano, lo social, lo cultural, lo espiritual, científico, etcétera, etcétera. Entonces, si puede haber una ciencia humana y social, es una ciencia no concluyente. Es
más un saber de lo humano que está siempre abierto a lo otro y que nunca reduce lo humano, en la que el otro nunca llega a ser comprendido en su totalidad, nunca llega a ser aprendido. Entonces dejo ahí el comentario. Denis, adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Y bueno, por alguna razón yo dejé como de escuchar bien, o seré, bueno. Em, Hola, buenos días, gracias. Bueno, quisiera retomar un poco lo que estabas mencionando ahorita, Andrés, respecto a mis curiosidades intelectuales y los trabajos que he hecho en el último tiempo sobre los tránsitos o sobre el utrarse, y a propósito del texto, que hay una parte en la que habla en relación a lo mismo y a lo otro, cómo nosotros nos identificamos a veces por antítesis o por aquello que no somos, ¿cierto? Entonces los europeos no son asiáticos, los asiáticos no son europeos, los hombres no son mujeres, las mujeres no son hombres y así. Y mientras leía este capítulo, recordaba mucho un cuento de Kafka que se llama, no sé si lo conocen, se llama Informe para una academia. El cuento trata de Pedro el Rojo, que es un mono que cazan en la selva. Lo encierran para hacer experimentación con él y para exponerlo de manera bastante cruel. Y se da cuenta este mono que la única manera de sobrevivir a ese sometimiento es humanizándose. Entonces Pedro el Rojo aprende a hablar, aprende a pensar, aprende a beber, aprende a fumar. Y llega un momento en que Pedro el Rojo debe ir a una especie de exposición ante un montón de psicoanalistas y de científicos para convencerlos de que él en efecto es un humano y que por ello merece estar libre y ya no merece estar encadenado ni merece estar a merced de los otros. Y yo creo que es uno de los relatos más tristes que yo he visto en la literatura, porque este mono se esfuerza superlativamente para, a través del lenguaje humano, convencer a los humanos que lo siguen viendo como mono, aunque aplauden su exotismo y aplauden su capacidad de humanización. Lo siguen viendo como el extraño, ¿cierto? Como el inferior. A propósito, ahorita que estábamos hablando de los nazismos y los totalitarismos y todas esas cosas. Y recuerdo que Van der Fels, no sé si sea como la misma parte que Andrés recuerda vagamente. Hay una parte que es un capítulo sobre los acontecimientos, donde Van der Fels habla mucho de los espacios y habla de lo que ya no es o lo que todavía no. Es la palabra que él usa, creo que la recuerdo casi que muy bien porque se me pareció una palabra que usa Hannah Arendt, que es el no todavía o el todavía no es. Em, y entonces, trayendo todo este marasmo de cosas que se me ocurren en este instante, eh, a propósito de lo trans y de esos lugares que son umbrales, o que están como en el intermedio entre lo que no es y lo que sí, o entre lo oscuro y lo claro, yo siento que en el fondo, no sé si sea tal vez erróneo de mi parte, pero siento que Van der Fels propone un poco que estos no lugares también son lugares, de alguna manera, y que esos seres extraños, ¿cierto? Aquellos que son y no son al mismo tiempo, que parecen no ser de acuerdo a lo que somos, también son de alguna manera, y que esa relación entre lo extraño y entre lo otro, lo que plantea realmente es un desafío como para vernos de manera más mesurada y de manera más detallada. Y llevándolo a lo trans, que ha sido como el tema que he estudiado con mucha paciencia y mucho asombro en el último tiempo, una de mis propuestas para comprender a lo trans es comprenderlo como desde un no ser, pero no, pero este no ser puede ser muy problemático, lo asumo, por eso me he tardado tanto en poder plantearlo de manera segura y de manera compasiva, em, porque es un no ser que no es, aunque es. No sé si soy clara,
Es decir, cuando concebimos aquello que destroza un poco nuestras posibilidades de otro, porque creo que todos tenemos unas posibilidades de otros que se marcan de acuerdo a eso, que es lo mismo y que es lo otro para nosotros, o que legitimamos como otro, y hay gente que no es otro para nosotros, ¿cierto? Hay gente que no, que aunque sea un otro, para nosotros no lo es, como pasa con Pedro el Rojo, que no era un otro para los psicoanalistas, aunque era toda la intención de humanización eh, más triste que he visto en la literatura. Entonces siento que esos tránsitos, es estar en el umbral, es estar también en un espacio que normalmente no vemos, y es un espacio tan válido como cualquier otro espacio. Y ahí voy a hacer otra mezcolanza con Foucault, porque recuerdo, bueno, hay un texto muy bonito de Foucault, que es una conferencia que él da en París en el 67, que se llama De los espacios otros, y Foucault habla de las heterotopías, ¿cierto? Y habla de todos esos espacios extraños, subversivos, fastidiosos, insoportables, no comunes, en los que se habita, ¿cierto? Y creo que también hace una gran metáfora de que los seres que habitan esos espacios también son espacios otros, también son heterotópicos de alguna manera. Entonces, no sé, como que siento que en el fondo, por ahí Van der Feld propone un poco como mirar con un ojo un poco más crítico y con un ojo un poco más abierto, todos esos umbrales que también son espacios posibles y todas esas posibilidades de extrañeza que se dan ahí. No sé si sea una lectura justa de mi parte, pero es la sensación que me da desde que lo estoy leyendo. Y, y bueno, pues es eso. Gracias. Denis, muchísimas gracias por atender mi solicitud, mi llamado. ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Anotaciones para una academia? Se llama Informe para una academia. Es un cuento muy triste, o por lo menos a mí me parece tan triste, pero es maravilloso. Yo tengo un Profe, par de comentarios un poquito a partir de esto. ¿Alguien quería hablar? sí, profe, yo. Adelante. Bueno, yo quiero insistir nuevamente como en ese carácter, digamos, previo a toda tematización de lo extraño o experiencia de lo extraño. Yo insisto que Van den Fels sugiere o señala, digamos, una experiencia originaria de lo extraño que está vinculada al contraste, de pronto a lo incómodo que sea o que puede llegar a ser esa experiencia de lo extraño. Y justamente en ese ámbito señala el choque de civilizaciones que puede acarrear justamente como la respuesta de lo extraño frente a la apropiación que quiere llevarse a cabo pues, desde lo propio, desde lo mismo, ¿cierto? Y justamente creo que hay una cita, yo quiero pues como compartirla, me disculpan, yo aquí me devuelvo que estoy desde el celular, entonces dice, no se puede negar la posibilidad de una vuelta de lo extraño, de un extraño que se revela contra su apropiación, incluso aunque tenga que hacerlo por medio de una violencia, contra la violencia ejercida sobre él. En este sentido, me da la impresión que Van den Fels insiste mucho en eso, y claro, hay una propuesta ética, pues supongo, al final de la lectura, pero creo que también hay una parte muy importante que resaltar en estos aspectos iniciales donde al parecer esa experiencia de lo extraño y sugiere dos conceptos para entenderlo, desde el asombro o desde el miedo, eh, es una experiencia, digamos, previa y está dada desde las tonalidades afectivas, lo llama él. Entonces me quisiera pues como llamar la atención sobre esto, porque claro, la experiencia de lo extraño nos sugiere pues una respuesta de una forma temática también, pero creo que la experiencia es de choque, de contraste inicial. Y me parece pues como muy interesante pues este aspecto. Oscar, muchas gracias. A mí se me había quedado pendiente comentar lo que tú dices y te agradezco mucho que vuelvas a traer a colación el tema, digamos, del aspecto pre-reflexivo y ahora agregaste un poco el aspecto empático. Yo creo que, digamos que
tienes razón, pero también quiero tomar un poquito de distancia frente a lo que dices. Es decir, pienso que efectivamente uno vive muchas veces de manera prereflexiva en una cierta inquietud, en un cierto asombro, también de pronto en un cierto desasosiego, en donde digamos que se muestra la extrañeza de alguna manera. Y eso es un aspecto, digamos, pático, digamos que hay un patos, ahí hay un padecer, y ese padecer puede darse efectivamente de forma prereflexiva, pero en algún momento ese padecer también puede hacerse explícito, aunque yo no tenga palabras para ello. Justamente el asombro también tiene ese componente como ¿y esto cómo se dice? ¿Y esto cómo se come? ¿Y esto cómo lo puedo aprender? Y ese no encontrar la palabra o no encontrar la forma de entender las cosas, esa extrañeza también puede darse en un aspecto, de una forma prereflexiva, y justamente se da como incapacidad de aprender reflexivamente aquello que se vive, aquello que ya está antes y que uno padece en cuerpo y alma. Entonces, creo que ahí no podemos separar de manera muy tajante el ámbito corporal, afectivo, reflexivo, del ámbito ya más intencional, más reflexivo. Porque hay también un ir y venir entre los dos, digamos que hay una mutua necesidad entre los dos. Pero aprovecho también para hacer un comentario que quería hacer con respecto a lo que dice Denis, y es que Denis me hace pensar en un tema que no hemos tocado y que tal vez para Waldenfels no es tan relevante, por lo menos en lo que hemos leído, y es el aspecto, digamos, ontológico que se encuentra en el debate sobre lo extraño. Cuando pensamos en lo mismo y lo otro, en la dialéctica, lo mismo y lo otro, pensamos como en dos ámbitos de ser que se oponen, dos colectividades, dos grupos que se oponen. Hombres y mujeres, entonces el grupo de los hombres, el grupo de las mujeres no son hombres, los hombres no son mujeres, recuerdo Denise, aparecen como categorías, digamos, que dan expresión a una forma de ser, y que al dar expresión categorialmente a una forma de ser, también la cosifican y digamos que muestran y hacen explícito su carácter de realidad. Digamos que el lenguaje es aquí también performativo. Waldenfels usa también esta idea del carácter performativo del lenguaje. El lenguaje crea, digamos, la cosa, el ser, digamos, de lo que es también un poco. Pero al mismo tiempo, entonces en el caso, digamos, de las personas trans, podríamos pensar aquí que hay una especie de negación, digamos, de negación y de rechazo a su existencia intermedia, en cierta forma, ya de entrada. Hay también una especie como de negación del ser, en cuanto justamente se les niega el ser hombres o mujeres según quieran transitar en un sentido o en el otro. Y yo me atrevería de pronto aquí a dejar planteada esta categoría como para pensarla más, pero creo que podríamos hablar también de una especie de, ya que están de moda las injusticias, pues podríamos también hablar de un tipo de injusticia ontológica, en el sentido de que se niega el reconocimiento de la existencia del otro como otro, justamente. Y en ese sentido se le niega su ser intermedio, su ser en tránsito, su ser indefinido, su no ser, su no habitar en una de las categorías previamente admitidas como categorías de lo uno y de lo otro, de lo mismo y de lo otro. Entonces, digamos que en los órdenes de sentido en los que habitamos hay unas categorías establecidas que involucran el reconocimiento de lo que es y de lo que no es y de lo que puede ser. Y justamente
hay una falta de oído dentro de esos órdenes para otras posibilidades de ser, y hay entonces una ausencia de reconocimiento de su carácter, digamos, ontológico. Entonces, me gustó mucho el comentario porque me hizo pensar en los problemas ontológicos que se derivan, digamos, de la tematización de lo extraño. Entonces, sacándole más filo a esta idea, yo lo que veo es que en Waldenfels hay un profundo rechazo a Heidegger, diría yo. Hay a veces algo de simpatía en algunos temas muy concretos, pero en general un rechazo. Aquí menciona la jerga de la autenticidad, que es la expresión con la que se criticó en los años 70, 60, digamos, la distinción como entre existencia propia e impropia de Heidegger y todo lo que yo involucraba. Entonces hay una toma de distancia frente a Heidegger. Y como ustedes saben, digamos que el problema fundamental de Heidegger es el problema del ser. Sin embargo, aquí entonces, digamos, dejo señalados algunos problemas sin querer concluir nada sobre ellos porque no lo tengo claro y requeriría mayor reflexión. Pero parecería que Waldenfels considera insuficiente, digamos, o podría considerar insuficiente el tratamiento de la cuestión del ser tal como Heidegger pretende desarrollar. Pues hay una toma de distancia frente a Heidegger sobre la que habría que mirar con más detalle en qué consiste. Por otro lado, habría en la tematización del ser por parte de Heidegger elementos que parecen resonar un poco con el carácter de extrañeza que Waldenfels quiere destacar como parte de su filosofía, digamos que es el centro de su filosofía. Y es que uno podría pensar que este darse de lo extraño entre lo propio y lo otro en el que habitamos, en esta vida intermedia, en este umbral intermedio en el que estamos, ese darse de lo extraño podría ser reformulado en términos de Heidegger, del joven Heidegger, como diferencia ontológica. Justamente habitamos el ente, habitamos referidos a las cosas, a lo que es, a lo que se reconoce como lo que es, en esos ámbitos de sentido, pero se trata de llevar a cabo un pensamiento que piense el ser en cuanto tal y no el ser en cuanto tal ente o tal grupo de entes. Entonces hay un intento como de pensar algo que acontece dentro del espacio intermedio en donde vivimos, pero que no se da en ese espacio, por lo menos como ente. Entonces, digamos que hay una cuestión ontológica que guarda cierta semejanza. Entonces, primera categoría, la de la diferencia ontológica. Pero en el Heidegger tardío hay categorías más difíciles que resuenan mucho más todavía con lo de Waldenfels. Y es, por ejemplo, la categoría de Ereignis, ¿no? Como de un acontecimiento apropiador, acontecimiento propio, un Ereignis, se apropia de lo que es, haciendo que acontezca, que es el origen de lo que acontece y de lo que es, pero que al mismo tiempo no se da como origen ni pertenece al ámbito de lo que es. Entonces, no darse del acontecimiento apropiador, pero ser origen de lo que acontece, parecería compartir, digamos, los rasgos de la extrañeza de la que habla Waldenfels. Y por supuesto, por más que es un Heidegger tardío y semipoético y todo, también guarda una gran resonancia con la fenomenología más ortodoxa de Husserl, digamos, más tradicional, en donde se trata de pensar justamente las capas de sentido más básicas en las que se llega incluso a experimentar el límite de lo que no se da y que no dándose, no obstante, parece constituir el ámbito del sentido. Entonces es profundamente fenomenológico, diría yo, ese espíritu tanto de Waldenfels como de Heidegger, y entonces
dejo planteado ahí el problema del ser. El problema del ser parece estar relacionado con las categorías, con el problema del lenguaje y el reconocimiento en el ámbito del lenguaje, pero también puede ser visto como esta cuestión de ser más heideggeriana y parece estar relacionada con el tema de lo extraño aquí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Yo estaba, pues me gustó mucho escucharlo, profe, que sí, sí, sí es unos problemas que usted plantea y son como para una tesis doctoral, pero Varias, sí, de sí, hecho. eso es interesante el análisis, si la relación Waldenfels-Heidegger. Yo estaba pensando en la noción del tercero. Yo llegué un poco tarde, como 20 minutos, entonces no sé si de pronto mencionaron el apartadito sobre el tercero. Y, y digamos que me llamó mucho la atención porque en esa distinción entre algo y alguien eh, me, me hizo pensar pues en esas formas en que él categoriza pues los tipos de terceros. Y, y quisiera como resaltar, él menciona pues el tercero participante, el tercero que no se deja reducir ni al comportamiento ni al receptor ni al emisor, que tiene reglas, ese es el primero. Luego el tercero participante, el tercero testificante y el tercero observante neutral. Y, y no sé, no me quedó como muy claro cómo, no sé si fue que leí muy a la carrera, pero cómo él relaciona esos terceros con el tema de lo extraño, ¿cierto? Si son una manera en que se hacen concretos, materializables, lo extraño se hace concreto a partir de esos terceros. Por ejemplo, cuando un tercero da un testimonio, yo en eso sí recuerdo mucho pues la literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Kertész, por ejemplo, eh, ese texto de un instante ante el paredón un instante ante el paredón de fusilamiento, o lo de Primo Levi, que son como, digamos, como sobrevivientes que logran dar testimonio de una experiencia tan trágica, eh, pero no sé ahí lo extraño cómo se conecta, cómo conecta él, está en la página 281, cómo conecta él esos puntos, esos terceros y el observador neutral, eh, que me parece que es como hoy día recibe mucha crítica ese tipo de etnografía, una etnografía distante, y más bien ha pasado como una etnografía o a una posición de implicación social o de implicación psicosocial, que el neutro está distante, objetivando, eh, digamos, no involucrado. Entonces, no sé si es que él ahí está tratando como de hacer ese juego de, de entre lo concreto y aquello que no podemos definir, que es tan extraño, que se nos hace abstracto, y muy inaprensible, incomprensible, y estos otros que son ya más concretos, ya hay un alguien con voz, con lengua, eh, lingüísticamente escuchable, con voz, pues. Entonces, esa parte de los terceros me dejó con la incógnita, pues, de cuál sería la intencionalidad de Waldenfels al ponerlo, eh, y quedo como con esa duda. Obviamente, tendré que hacer relectura y si ustedes también me hacen algún comentario al respecto, lo agradezco mucho porque me llamó mucho la atención. Sobre todo me ha gustado mucho lo de los testimonios, estudiar lo de los testimonios, incluso los diarios, que son una manera de testimonio de la experiencia personal, pero también los testimonios sobre la guerra. ¿De qué otro modo sabemos qué pasó si no es con los testimonios de ellos? Entonces, me quisiera plantear como ese punto de vista
con relación a eso, ese apartado del extraño, la extraña y el tercero. Muchas gracias, Edison. Sí, bueno, a mí también me costó un montón, pero creo que justamente ahí es donde está como el corazón del asunto, ¿no? Y terminado esa descripción de los tipos de los tipos de terceros, bueno, justamente esa es nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo están relacionados la figura del tercero y la del extraño, la una con la otra? Esa es la pregunta que arroja. Dice, bueno, sabemos que no podemos excluir, que la extrañeza no se trata ya de una experiencia de dos, sino que se trata de, dice, una pluridimensionalidad de la experiencia. Creo que aquí la clave del tercero es que el tercero, a ver si lo entendí bien, es el que nos ayuda a la producción del orden. O sea, la experiencia de la extrañeza acontece en primera persona, ¿no? Y eso también un poco se conecta con lo que nos estaba planteando Denise, ¿no? El otro, que parece ser en un lugar, el otro que se le presenta como extraño, él tiene su propio punto cero de orientación, ¿no? Él es su propio aquí, que es irreductible a mi aquí, ¿no? Por eso la extrañeza se vive mutuamente, ¿no? A él también le aparezco como un extraño. Pero volviendo al punto, creo que aquí la figura del tercero aparece como el que nos ayuda a hacer ese proceso de equiparación entre qué y qué, entre el orden y lo extraño que está aconteciendo, ¿no? El tercero nos ayuda a nosotros a tratar de fundar un nuevo orden. Y por eso, más adelante es donde dice justamente ese ejercicio de equiparación, ¿no? De hacer justicia a esa experiencia de lo extraño, trae consigo en el corazón un momento de injusticia. ¿Por qué? Por el carácter paradójico de la extrañeza. Porque siempre va a ser absolutamente inaccesible, nunca por más que yo reviente mis órdenes, nunca lo voy a terminar de acoger totalmente, siempre va a haber un momento de injusticia. Sí, lo decisivo, planteaba Alder aquí con la figura del tercero, justamente no es tratar de evitar esa igualación, no es tratar de acoger y de que ese extraño venga y me perturbe y me ayude a fundar un nuevo orden. Lo decisivo es el hacer visible que la génesis de ese orden estuvo aquí y la contingencia del orden. Entonces creo que la figura del tercero me ayuda a mí justamente a configurar nuevos órdenes. O sea, él viene allí, ya sea con la figura que venga, ¿no? Lo primero es que no podemos excluirlo en esta experiencia, sino que él viene a ayudarme a romper y a configurar un nuevo orden donde eso extraño sea acogido sabiendo el momento de injusticia y de imposible acogida del otro, en un sentido totalmente radical. El problema no está entonces, de nuevo como lo planteaba Lefebvre, en acoger, en tratar de equiparar la palabra que se casa, equipararlo, sino el problema está en dejar de ver que todo orden es contingente y que en la génesis de todo orden estuvo esa experiencia de extrañeza. Mi sensación es que va para allí, o sea, el tercero es fundamental en esta experiencia porque es el que me termina ayudando a mí a configurar un nuevo orden de sentido. Creo yo que va por aquí la cosa, no sé si yo lo haya entendido. No, muchas gracias, muy claro, ¿no? Muchas gracias, que muy bien, me gustó la aclaración. Sí, yo destaco el elemento que mencionó además José, y es el de la contingencia de todo. Creo que Waldenfels está, digamos, comprometido con esa idea. Es decir, lo extraño depende del orden, pero justamente no hay nunca un orden total. Y justamente toda totalización es siempre contingente. Y entonces la idea de contingencia también, digamos que está vinculada a lo extraño, porque la contingencia de todo orden surge en la medida en que la extrañeza habita el orden. Entonces es una muy bonita idea y muy fina de contingencia, porque es que el orden se rompe desde adentro, porque la extrañeza es constitutiva del orden
y en ese sentido es que el orden es contingente. Entonces es un pensador profundamente contingente, bueno, en este sentido, y no se puede ser historicista ni relativista tampoco, yo creo. No se deja aprender en esas categorías, pero defiende la contingencia de todo. Es muy interesante esa defensa, creo yo. Sí. Bueno, nos toca cortar aquí. Voy a parar la grabación, pero no se retiren. Me gustaría ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias y terminamos acá nuestra sesión del día.